Muy buenas noches, bienvenidos como cada viernes a Iglesia en Galicia. Intentaremos acercarles la actualidad y la realidad de las diócesis gallegas. Comenzamos adelantando en nuestro sumario los temas del programa de hoy. Toda la Iglesia se unió a las oraciones del Papa Francisco en una adoración eucarística simultánea a nivel mundial. Galicia entera festejó por todo lo alto la fiesta del Corpus. Los prelados aconsejaron vivir la caridad con mayor intensidad. Podrán ver cómo se vivió la tradicional procesión del Corpus en Ponteareas, uno de los lugares más populares de toda la comunidad. Las Hermanas Trinitarias festejan sus 100 años de labor en la ciudad de Vigo, donde acogieron a más de 10.000 personas en alguna de sus iniciativas sociales. Manos Unidas de Ourense celebró esta semana su tradicional pincho solidario con el objetivo de recaudar fondos para proyectos en países del tercer mundo. Entrevistaremos a la misionera laica Ana López para que nos cuente cómo es la labor que realiza en Bolivia. Pues vamos ahora con el editorial de Manuel Blanco. La ofrenda del antiguo reino de Galicia al Santísimo Sacramento en la Catedral de Lugo me recuerda que toda corona en la tierra es inestable. Acaba cayendo. Llevar una corona en la cabeza tienta a cualquiera. Honores, riquezas, placeres, etc. Pero los problemas no se eliminan y se pisa a quien sea para subir más. Al final, nuestros intentos por coronarnos resultan ridículos. El reino de Dios surge con una propuesta diferente. No tiene que ver con los Austrias, los Borbones, la Revolución Francesa o los principios de Abraham Lincoln, por perfectos que fuesen. El reino de Dios se identifica con Jesús, se nos entrega como un regalo, absolutamente gratis, y según le gusta recordar al Papa Francisco, los pobres son sus primeros destinatarios. Este reino no se puede tocar, pero sí experimentar en el amor. Sus frutos son vida, paz, comprensión, justicia, verdad, libertad, unidad pase lo que pase. Su lema podría ser ese Podemos, que mueve estadios y corean seguidores. Un reino que no se ve con los ojos, pero que pide ayuda como un mendigo después de darnos todo. Ya actúa dentro, pero aún no está completo, como aguardando una explosión de júbilo. En este reino no hay bancos, política o miedo a que nos quiten las pensiones, solo por eso ya vale la pena. El rey que ocupa el trono tiene un corazón sagrado a prueba de infartos, porque es manso y humilde y conoce nuestras debilidades. Desde la cruz nos entregó el antídoto de su sangre contra todo vampiro. Lo consideramos nuestro Braveheart particular porque conquistó nuestra libertad. La jornada del Corpus del pasado domingo se vivió de una forma muy particular en todo el mundo. Entre las 5 y las 6 de la tarde, todo el planeta secundó un rezo simultáneo convocado desde el Vaticano para unirse a las plegarias del Papa Francisco. Fue un evento histórico, nunca antes se había visto nada igual. Francisco presidió la primera adoración eucarística mundial de la historia. Era el día del Corpus y por eso, a través de este acto litúrgico, la Iglesia entera se unió al Santo Padre en un acto simultáneo de adoración a Cristo presente en la Eucaristía. El Santísimo Sacramento fue expuesto a la misma hora en todo el mundo entre las 5 y las 6 de la tarde. España se sumó a este acto y en Galicia cientos de personas acudieron a las catedrales e incluso a algunas parroquias para rezar. Francisco pidió oraciones por 3 intenciones distintas. La primera fue por la Iglesia, para que siga el camino marcado por Dios y anuncie con la palabra y el ejemplo del Evangelio. La segunda intención del Papa fue dirigida a todas las personas que en distintos lugares del mundo sufren a causa de las guerras, la trata de personas, la esclavitud y el narcotráfico. Francisco también animó a rezar por las mujeres que padecen diversos tipos de violencia. La última intención de todas fue la de rezar por todos aquellos que sufren dificultades económicas y por cuantos experimentan la marginación social. Con este acto el Papa quiso recordar cuál debe ser el papel de la Iglesia y de los cristianos en el mundo y cómo deben afrontar su misión. En primer lugar, los fieles deben hacer sentir el calor del amor de Cristo en su ambiente para ayudar al mundo a buscar consuelo y ánimos en Dios. En segundo lugar, la adoración eucarística sirvió para demostrar que la fuerza del cristiano debe apoyarse en Cristo y no en sus propias energías. Este rezo simultáneo fue convocado con motivo de la celebración del Corpus Christi, una fiesta de vital importancia para la Iglesia. En ella se adora a Dios presente en la Eucaristía.
Los 5 prelados gallegos explicaron el significado de este sacramento en sus predicaciones y cartas pastorales. Tal y como afirmaba Benedicto XVI en su carta apostólica Porta Fidei, la Eucaristía es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia y la energía que debe alimentar la vida de todo cristiano. En Lugo, la ciudad sacramental por excelencia de nuestra comunidad, todavía celebran esta fiesta y, de hecho, este domingo tendrá lugar la ofrenda del antiguo Reino de Galicia, una cita ineludible para todos los gallegos. Cristo decidió quedarse en la Eucaristía para ser alimento espiritual de la humanidad. Para la Iglesia, este sacramento es una muestra de amor sin medida que Dios siente por los hombres. El Altísimo se hace pequeño, a la medida de las personas y se esconde dentro del alimento más básico de todos, el pan. Por eso su pueblo entiende que debe imitar su ejemplo de entrega generosa y de ahí que Cáritas celebre en este día la Jornada por la Caridad. Los obispos gallegos animaron en este día a promover una cultura del diálogo, del entendimiento, del encuentro con todas las personas, especialmente con las que no creen o están apartadas de Dios. El Papa dijo que los cristianos deben dar calor a las personas desamparadas e impregnar de caridad el ambiente que los rodea. Sin embargo, para ello, los primeros que deben cambiar son los propios fieles, por lo que Francisco invitó a todos a empezar este camino rezando, para después hacer realidad este deseo con obras. Una de las celebraciones más populares del Corpus Christi es la que acoge el municipio pontevedrés de Ponteareas. El domingo pasado, los vecinos engalanaron las calles con 22 alfombras extendidas al paso de la procesión, que atrajo a más de 100.000 personas, según los cálculos del ayuntamiento. 5.000 metros cuadrados de intensos colores dieron los buenos días a los visitantes de Ponteareas el pasado domingo de Corpus y hasta 22 alfombras distribuidas por toda la villa revistieron esta centenaria celebración, que en la localidad pontevedresa se convierte en una intensa mezcla entre devoción y fiesta popular. El día arrancó con la intervención de un invitado de excepción. Fray Rodríguez Carballo, recientemente nombrado arzobispo de Belcastro en Italia, fue el responsable de oficiar una multitudinaria misa, a la que siguió la procesión por las calles engalanadas. Más de 100.000 personas arroparon a la comitiva, que transcurrió bajo la lluvia de pétalos que los vecinos lanzaban desde sus casas, mientras miles de devotos seguían al Cristo pasando sobre las alfombras. La escuadra de gastadores y la banda del Abrilat tampoco se perdieron esta importante cita, que cada festividad del Corpus Christi convierte a Ponteareas en un enclave de referencia. Las Hermanas Trinitarias están celebrando sus 100 años de presencia en Vigo. Durante este tiempo, más de 10.000 mujeres y jóvenes recibieron acogida en sus diferentes programas. Esta congregación trabajó tanto ayer como hoy con el mismo espíritu para ayudar, sin ningún tipo de distinción, a todo aquel que lo necesitase por estar en riesgo de exclusión o de vulnerabilidad social. En el año 1913, las Trinitarias llegaron a Vigo por petición del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, y desde el principio las hermanas acogen a mujeres y menores víctimas de explotación sexual, así como mujeres inmigrantes y en riesgo de exclusión social. Este era un lugar donde, pues por ser una ciudad portuaria, pues donde las mujeres también y las jóvenes pues eran fácilmente engañadas, esclavizadas y metidas en estas situaciones de trata de blancas. Y bueno, pues había un patronato en la ciudad que se dedicaba a todo esto. Se enteró de esta comunidad religiosa que estábamos trabajando en todo esto y quisieron pues llamarnos para a ver si podíamos colaborar con ellas. Y desde entonces pues estamos aquí trabajando en la promoción de la mujer, en el evitar también todas estas situaciones y el acoger a quienes pues han caído en redes y esclavitudes. Actualmente, las Trinitarias de Vigo cuentan con un centro juvenil de protección de menores concertado con la Xunta de Galicia, un programa de protección a mujeres inmigrantes y una residencia universitaria que acoge a jóvenes estudiantes. La verdad es que me facilitaron muchísimo lo de poder estudiar, porque cuando llegué pensaba ya en dejar los estudios, pero ellas me dieron la oportunidad de retomarlo y tomármelo con mucha calma. La verdad es que estoy súper a gusto, muy a gusto. No me impusieron ningún tipo de condición ni nada, me dejan estar libre, pero a la vez con normas. Y estoy súper contenta. La labor de las Trinitarias responde a la voluntad de trabajar a favor de las personas y de fomentar su promoción individual. Así, las hermanas siguen un principio fundamental asentado desde la fundación de la congregación. No importa lo que alguien haya sido, sino lo que pueda llegar a ser. Esto encierra mucho, ¿no? Pues porque hay una antropología, ¿no?, detrás y una filosofía de la persona donde lo importante es creer
en lo esencial de la persona, no importa lo que haya hecho, lo que haya pasado, lo que haya sido. Todas las personas tienen dentro pues una esencia divina para nosotras y que puede llegar a ser plenamente, y que pase lo que pase o haya condicionado lo que haya condicionado a la persona, eso nunca se muere, siempre está ahí esperando una oportunidad y una posibilidad de desarrollo y de plenitud, ¿no? A día de hoy, las trinitarias trabajan en Vigo con el mismo empeño y dedicación con el que empezaron hace 100 años. Estas hermanas creen que por muchas que sean las dificultades, es posible llegar al tesoro que esconde cada persona, anunciando a la juventud la buena nueva de que puede llegar a ser feliz. Manos Unidas de Ourense celebraba esta semana su tradicional Pincho Solidario, una iniciativa que permite recaudar fondos cada año para llevar adelante los proyectos que mejoran la alimentación o la sanidad en países en vías de desarrollo. Centenares de personas se reunían en el pabellón del Colegio Salesianos de Ourense para arropar esta iniciativa de Manos Unidas. Todo lo recaudado este año con el Pincho Solidario se destina a financiar la construcción de un molino y un almacén para apoyar un centro nutricional en Mozambique, en una zona donde familias numerosas, con escasos recursos, viven de la agricultura de subsistencia y del pequeño comercio, en una situación muy precaria. Debido a la falta de recursos y la alta mortalidad de madres en el parto, la tasa de desnutrición de los niños entre 1 y 5 años es del 46%. También los excedentes del Pincho Solidario irán a parar a las familias más necesitadas de Ourense. Siempre es una buena ocasión tener un misionero con quien poder hablar de otras realidades importantes y a veces muy distintas a las que nosotros vivimos en el día a día. Hoy contamos con la presencia de una misionera, pero es una misionera laica y a muchos les puede llamar eso la atención. Nos acompaña Ana López Castaño. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Cómo se conjuga eso de misionera y laica? Bueno, pues una opción quizá no muy corriente dentro de la Iglesia, pero posible, ¿no? Hay muchos misioneros laicos por el mundo, quizá no estamos más acostumbrados a una imagen de religioso o de sacerdote a la hora de hablar de misioneros, pero existimos los laicos también misioneros. Mira, eres una persona rara. Sí, soy consciente. Es decir, te lo preguntarán muchas veces, ¿no? Cómo de repente pues una chica con su carrera, un día, por allá por el 2007, decide embarcarse en una aventura en Bolivia, en Sacaba, y nada más y nada menos que en un penal. Bueno, cuando uno tiene... es un proceso, o sea, las cosas no ocurren nunca de un día para otro, pero en este proceso yo conocí la misión un verano, tuve la oportunidad de ir un verano a Honduras, y a partir de ahí regresé a España, traté de montar mi vida como se suponía que era lo correcto, pero era un poco vacío aquello. Entonces siempre me acordaba de la experiencia que había tenido y ahí fue donde uno va tomando pequeñas decisiones que le llevan a decir un día, bueno, pues lo intento, si sale mal me regreso y si sale bien me quedo. Toda nuestra vida, la vida de cualquier persona está dirigida hacia una vocación. Pues a veces, claro, utilizamos el lenguaje de esa manera, pues al sacerdocio, o al ser religiosa, o al matrimonio. Una vez vivida esa experiencia, una vez que descubres que tu camino puede ser ese, ya no hay vuelta atrás. No, yo creo que, o sea, todos somos misioneros. Aquí y allá es algo que se supone que todos los bautizados somos misioneros, ¿no? Pero sí es cierto que una vez que descubres aquella realidad, aquella forma de vida, es algo que difícil de explicar, pero fácil de sentir y de vivir. Entonces, una vez que pruebas, es difícil hacer como que no has probado, ¿no? Que no lo has visto. ¿Dónde estás exactamente, Ana? Cuéntanos. Bueno, yo vivo en Sacaba, que está muy cerquita de Cochabamba. Cochabamba está en Bolivia. Supongo que ahora que tenemos un presidente que nos ha hecho más famosos, la gente ya ubica dónde está Bolivia en el mapa. Sacaba es una población, es la capital del Chapare, a pesar de estar muy cerca de Cochabamba, es bastante rural, es una parroquia, pero es una parroquia con 80.000 habitantes y 56 comunidades rurales. Entonces, a pesar de que nosotros vivimos en el centro de Sacaba, es un ambiente muy rural. Se podría, no sé, ubicar a una de nuestras villas grandes de acá, que son pueblitos un poco más grandes, pero en el fondo la vida es un poquito rural todavía. Es una misión de laicos. Ana pertenece a lo que son las Juventudes Marianas Vicencianas, es decir, vienen de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en una comunidad donde estás con más laicos. Evidente. Yo estoy ahora, hay un matrimonio con sus 2 hijos y mi persona. Hubo un tiempito que había más gente,
pero las circunstancias de la vida han hecho que ahora esté en Mozambique, la chica que estaba en Bolivia, y estamos los 3 adultos y los 2 niños. Entonces, qué raros. Sí, seguimos siendo diferentes, no tan raros. A la hora de la verdad somos gente normal y corriente, simplemente que hemos optado por un modo de vida quizá atípico, pero creo que lo que nos hace en común con todos los misioneros, ya sean religiosos, religiosas, es el porqué, ¿no? Entonces, cuando Dios está en tu vida y ayudas a los demás, entregas a los demás, pues eso, creo que hemos descubierto que eso de dar, cuando uno da, recibe mucho más, y cuanto más das, más recibes. Entonces es un poco como adictivo, ¿no? Eso de darse, y creo que es lo común a cualquier misionero, ¿no? ¿Qué papel juega la comunidad de las Hijas de la Caridad en vuestro día a día? O sea, bueno, ¿dependéis de ellas, no? ¿Sois...? Nosotros, en el día a día, quizá hoy por hoy hay una relación más de amistad, ¿no? De familia vicenciana. Pero nosotros aparecimos en misión siempre porque nos han llamado o las Hijas de la Caridad o los Padres Paules, ¿no? Para algo concreto. Las misiones como laicos, la misión dentro de Juventudes Marianas Vicencianas tiene años de historia, tiene 25 años. Entonces hemos pasado mucha gente por allá, pero la idea siempre es esa, ¿no? Siempre hay en la Iglesia gente que tiene la mente un poco más abierta, y un día se nos planteó por qué no una misión de laicos, y siempre hubo alguien que se apuntara, y por ejemplo mi compañero Germán lleva casi 20 años en misión. O sea, hay gente que lleva pues desde muy jovencita, otros ya hemos tomado la decisión un poco más adultos, y ya digo, son muchas las personas que han pasado por las comunidades de misioneros laicos, pero la idea siempre, o sea, hay una relación de familia, ¿no? De hecho, nosotros se ha creado una rama más joven dentro de la familia vicenciana, que es Misevi, los misioneros seglares vicentinos, que hoy, bueno, vicenciano se dice acá. Dentro de la rama es la más joven, y el objetivo es organizar un poco todo esto y darle forma, ¿no? Entonces, hoy por hoy somos un poco de JMV, un poco de Misevi. ¿Por qué hay que ir a ayudar a la gente allá? Bueno, yo eso creo que es un tema personal y de vocación. Es decir, yo sí entiendo, cuando la gente me dice, pero aquí hay mucho que hacer, es cierto, pero no es menos cierto que acá también hay mucha gente que lo haga. Entonces creo que eso es igual que a la hora uno elige una profesión, ¿por qué médico? ¿Por qué abogado? ¿Por qué otra cosa? Bueno, pues el misionero creo que siente una llamada diferente, y sí es cierto que a veces las circunstancias, la forma de vida, yo allá siento que al ir a otra cultura, al tener que romper tus moldes, al tener que llevar la vida un poco diferente, sí te prepara de otra manera, ¿no? Para trabajar con los pobres. Entonces los vicencianos en sí, el carisma es ese, el trabajo con los pobres. Pobres hay aquí, hay allá. Pero cada uno somos como Dios nos ha hecho, y quizá la personalidad, como uno es, pues encaja, o yo creo que es eso, un tema de vocación, y creo que tenemos mucha suerte. Yo cuando hablo con los niños en los coles, para que entiendan lo que es un misionero, les digo, ¿cómo se sienten ustedes cuando ayudan a alguien? Entonces dicen, bien, bueno, pues digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo, porque yo me levanto por las mañanas y me dedico a ayudar a la gente. Yo no me tengo que preocupar de la comida, de la ropa, de los gastos de la casa, porque eso se ocupan desde acá. Es decir, tenemos un presupuesto y tenemos lo necesario para vivir, no tenemos sueldo, pero no nos falta de nada. Entonces yo me puedo dedicar a eso, a ayudar a la gente. Entonces, es un mejor trabajo. Y además, claro, no, desde luego, eres feliz haciéndolo, además. Muy feliz. Se te ve en la cara. Es decir, que aquí estás un poco de vacaciones, visitando a tu familia, descansando, haciendo una labor de apostolado también y de sensibilización, que es muy importante. Además, todo lo que llevas, porque bueno, no lo hemos dicho, Ana está se acaba en el penal, es decir, te has ido a ayudar no solamente a los pobres, sino a los que están además privados en la cárcel, privados de libertad. Sí, mi trabajo principal, bueno, hago varias cositas, ¿no? Uno cuando es misionero siempre es multifunción, pero mi trabajo principal es la pastoral penitenciaria. Entonces dicen que la cárcel produce 2 efectos en las personas, o te atrapa o te echa. Yo afortunadamente soy de las que se ha dejado atrapar y comparto la vida con personas privadas de libertad. Es una cárcel muy peculiar, la de Sacaba, nada que ver a lo que vemos en las películas o la imagen de cárcel que uno pueda tener. La gente creo que no se puede ubicar mucho porque es difícil imaginarse algo así, ¿no? Pero son 500 metros cuadrados y viven 220 personas. Es una cárcel donde conviven hombres y mujeres, que es algo también un poco atípico, y de hecho al principio cuando yo llegué vivían 40 niños. Hoy por hoy en la cárcel de Sacaba no viven solo los recién nacidos, pero en las otras cárceles de Cochabamba siguen existiendo niños, ¿no? Entonces es un mundo diferente.
pero sí es cierto que dentro de la cárcel de Sacaba, y creo que en cualquier cárcel del mundo, es un reflejo de la sociedad la que vive y se juntan todas las pobrezas como muy concentradas, ¿no? Entonces, todas las realidades que atendemos desde la Pastoral Social Cáritas, todos los proyectos que hay para discapacidad, atención en salud, niños en situación de riesgo, etcétera, en la cárcel se te concentra. Algunos podrán pensar que no merece la pena ayudar a esa gente. Bueno, yo siempre digo, claro, cuando uno no conoce es muy fácil emitir juicios. Entonces yo digo, no son malos. Voy a desmentir, los que están en la cárcel son malos, no son malos, han hecho cosas malas, han cometido errores. Pero cuando uno conoce a esas personas y conoce un poco de su historia, la primera reacción que uno tiene es decir, ¿y si yo tuviese que haber vivido lo que ha vivido esta persona, dónde estaría hoy, ¿no? Entonces, muchas veces son producto de la realidad en la que han vivido y de las circunstancias. Pero si uno se da el costo de conocer a la persona, no al delito, cuando uno trabaja en pastoral penitenciaria, siempre decimos que los delitos se quedan en la puerta. Entonces tú entras a trabajar con Cristian, con Omar, con Aurora, con Héctor, con fulano, pero no entras a trabajar con el asesino, el violador, el narco. O sea, son etiquetas que socialmente pesan mucho, pero si uno se da el trabajo de conocer a las personas, descubre cosas interesantes. Y te has dado ese trabajo y además los has puesto a trabajar. Antes hacía referencia a esa pulsera que llevas y también a la cruz, están hechas por ellos. Sí, la cruz, bueno, la pulsera está hecha dentro de otro de los proyectos, que es un proyecto de artesanía para señoras, pero la cruz sí que está hecha dentro de la cárcel. En Bolivia, tú cuando entras a la cárcel, el gobierno no te garantiza ni la alimentación ni la salud, como puedes parecer lo lógico. Les dan una paga, que son 6 bolivianos con 20, que al tipo de cambio de acá serían unos 60 céntimos de euro. Con eso se supone que tienen que vivir. Un plato de comida, porque no es equiparable, ¿no?, la moneda. Un plato de Bolivia, en Bolivia, en la cárcel, una sopa y un segundo, a mediodía cuesta 10. Ellos reciben 6,20 al día, entonces, con lo que les da el gobierno no alcanza para la comida. Eso les obliga a que se busquen la vida. Normalmente reciben apoyo de las familias cuando entran en la cárcel, pero lo lógico es que pasados 2 o 3 meses la gente se canse de visitarlos o de apoyarles económicamente y los abandonen. Entonces es muy común que ellos se tengan que buscar la vida. En 500 metros cuadrados, viviendo 220 personas, es muy complicado espacios de trabajo, ¿no? Entonces la mayoría se dedican a tejer bolsos, hay una pequeña carpintería, pero dentro de la línea de la pastoral penitenciaria veíamos la opción de crear alguna artesanía, alguna cosa, abrir un poco los campos de trabajo. Y ahí surgió la idea de las cruces. Entonces empezamos con cursos de pintura, cursos de resina, cursos de una cosa y de otra, y luego yo lancé la idea y aquí la Delegación de Misiones de Lugo, que tanto me colabora, decidió apoyarla y hicimos un pedido grande y gracias a eso se consolidó un poco ese taller de artesanía. Entonces los muchachos ahora están viviendo gracias a poder hacer eso, cosas como la cruz que llevo, ¿no? Es un medio de colaborar con ellos económicamente, que lo necesitan, pero me imagino que también les habéis devuelto un poco la dignidad, ¿no? El trabajo dignifica. Todo eso es una de las líneas que tenemos, nosotros le llamamos terapia ocupacional. Dicen que ese término acá no se usa, pero lo definimos tal cual, o sea, mantenerlos ocupados. Cuando uno está en la cárcel sufre, bueno, el mayor problema muchas veces es que tienes mucho tiempo para pensar y para deprimirte y para pasarlo mal. Entonces sí creemos que una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo en la cárcel es trabajando. Entonces tratamos de que trabajen y que tengan una experiencia de trabajo. Entonces, ¿volverías a repetirlo? Sí, sin dudarlo, sin dudarlo. Estás ahora aquí, vuelves otra vez, bueno, a mitad de verano a Bolivia. Ana, si alguien quisiera colaborar con vosotros, ¿cómo podría hacerlo? Pues mira, hay muchas maneras. Nosotros en ese sentido somos muy abiertos, desde aceptar donativos puros y duros hasta colaborar con la compra de productos, también tenemos un programa de apadrinamientos de niños, es decir, los misioneros, dice mi madre que pedimos más que los curas. Entonces, la verdad que nos abrimos a todas las posibilidades. Hay coles que colaboran o que hacen una campaña con alguno de nuestros proyectos, entonces sería simplemente, se pueden poner en contacto con la Delegación de Misiones de Lugo, que tienen todos nuestros datos,
y dependiendo de lo que quieran hacer les podemos dar una oferta de posibilidades grandes, ¿no? Desde eso, un apadrinamiento, un donativo puntual, alguien que se anime a hacer un mercadillo de las cosas que hacemos, lo que sea. Cualquier cosa, arrimar el hombro. Agradecerte, Ana, que hayas estado esta noche con nosotros, bueno, y darnos a conocer esa realidad tan importante y además, bueno, demostrarnos que no es tan raro y que es posible que los laicos, bueno, pues hagamos también de misioneros por el mundo. Adelante. Muchas gracias. Pues nada, un placer. Nosotros nos quedamos ahora con nuestra agenda. La Comisión Episcopal de Enseñanza convoca un curso de formación para profesores de religión que lleva por título La didáctica de la religión al servicio de la transmisión de la fe. Se realizará en Salamanca del 4 al 6 de julio y es necesario enviar la ficha de inscripción antes del 28 de junio al Departamento de Jornadas de la Conferencia Episcopal Española. El domingo 9 de junio, infraoctava de Corpus, la Catedral de Lugo acoge la ofrenda del antiguo Reino de Galicia a Jesús sacramentado. Este año le corresponde hacer la ofrenda a la diócesis de Tui Vigo. El sábado 8 de junio, la Delegación de Pastoral Juvenil celebra la fiesta de fin de curso. Será en los locales de la delegación en la calle Magdalena número 153 de Ferrol, a partir de las 7 de la tarde. Están invitados todos los jóvenes que lo deseen. El domingo 9 de junio tendrá lugar una nueva edición del Encuentro Diocesano de Familias, que como todos los años organiza la Delegación de Pastoral de la Familia. Esta segunda jornada tendrá como escenario el Colegio Martínez Otero de Foz y estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Continúan las peregrinaciones de las distintas zonas a la Catedral en el Año de la Fe. Mañana, sábado, día 8 de junio, peregrinan Celanova, Ramirás y Amerca a las 11:30 y a Gudiña Ríos a las 5:30 de la tarde. Este año el encuentro en O Faro Lugo convoca a todos los jóvenes de Galicia que tengan más de 14 años. El viernes habrá un festival y un concierto a cargo del grupo Peregrinos de Toledo. Al día siguiente, sábado, se peregrinará a la ermita de O Faro y se celebrará la Eucaristía. Hoy nos quedamos con las palabras del obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Pues ya nos vamos, como siempre ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con todos ustedes. Volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos, no nos fallen y feliz semana a todos.